también los compromisos que pueda tener en una cadera, pero esta imagen engloba, ¿cierto?, dentro del desarrollo evolutivo, cómo esa cadera puede influir en rodilla o viceversa, ¿cierto? Entendiendo que es parte de la naturaleza, parte del crecimiento y el desarrollo, estas modificaciones o estas, a medida que va creciendo, ¿cierto?, se va desarrollando dependiendo de la edad, cómo se va adaptando. Y esta adaptación no es porque sí. Por ahí podemos entender que, lo mencionamos, que en los primeros 2 años, desde que comienza a ponerse de pie, a los 8 meses, después ya con sus primeros pasos, a los 10 meses o al año, la descarga de peso es que genera ese VAR, ese gen VAR, ¿ya?, que es fisiológico, o sea, no es algo patológico, ¿ya? Es algo natural, esperable que a medida que va creciendo, se logra un alineamiento y que después pasa a ser un valgo fisiológico, ¿ya? Entendiendo que también hay ciertos grados que dentro de los cuales está permitido, pero en algún momento puede perder este correcto alineamiento, ¿ya? Y aquí en particular existe, obviamente, dependiendo no solamente del proceso evolutivo, sino que además, obviamente, de componentes genéticos. Y por ahí ustedes han escuchado, seguramente han mencionado, cuando dicen, tal persona habitualmente asociado al género femenino, ¿cierto?, es de caderas más anchas. El de ser cadera más ancha no tiene que ver específicamente con nuestro cáncer, que esa es la cadera, o con la articulación femoroacetabular, sino que ese concepto ¿cierto?, coloquial hace referencia al ancho de la pelvis, ¿ya? Que claro, coincide, de hecho cuando se mide la ropa, habla del ancho de cadera, es porque coincide que obviamente los trocánteres es la zona donde hay una mayor amplitud, ¿ya? ¿Y por qué hago mención al tema genético? Ahora hay que tener cuidado con esas diferencias, ¿cierto?, para no herir susceptibilidades, pero es algo fisiológico. ¿Por qué el género femenino debiese o pudiese tener la pelvis más alta? Exactamente, ¿ya? Porque dentro del proceso de gestación obviamente necesita una base mucho mayor. Bueno, la naturaleza sabe, ¿cierto? Y bueno, hemos ido evolucionando según el señor Darwin. Y dentro de ese contexto, ¿cierto?, es que proporcionalmente, ¿cierto?, en el caso de las mujeres, la pelvis podría llegar a ser un poquito más ancha, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Más allá del tema visual, estético, como quieran llamarlo, ¿cierto?, dentro de este desarrollo evolutivo natural, pensando en estas imágenes, ¿cierto?, en esta relación que hay entre cadera, rodilla y tobillo-pie. ¿Qué sucederá si al tener esta pelvis más ancha, ¿cierto?, al ser más ancho, este fémur va a partir más hacia medial? Se me va a dar origen a un valgo, ¿cierto? Por disposición lógica, a partir ¿cierto?, de la depresión femoroacetabular más ancho, obviamente no puede andar como caminar en posición lineal. Por eso es que las rodillas se van hacia medial y aparece este valgo también mucho más común en las mujeres que en el hombre. Ya no es algo tácito, ¿cierto?, no es algo concreto que todas las mujeres tienen valgo o que todos los hombres no lo tienen, ¿ya? Sabemos que es algo más bien individual, de punto de vista hereditario, ¿ya?, y también cultural, ¿ya?
Por lo tanto, la naturaleza de esta evolución, ¿cierto?, es la que nosotros tenemos que entenderla. Primero que todo, esta imagen hace referencia a tener claro que dependiendo de la edad en la cual nosotros podamos o tengamos que evaluar, tenga el paciente, el niño a evaluar, es que obviamente debemos tener en consideración este desarrollo. Ahí no asombrarnos si es que presenta un varo o qué sé yo, los papás que traen a su hijo, ¿cierto?, explicarle de buena manera, con imágenes, que es parte de su desarrollo y de su crecimiento. ¿Ya? Entonces todo esto lo vimos, lo alcanzamos a ver el martes, bueno, ¿cierto? Esta angulación que indica que está dentro de lo normal o dentro de un valor fisiológico propio del ancho de la pelvis, ¿ya? Y bueno, también el componente de descargas de peso, lo habíamos dicho, y ojo que esta es la clase, estamos en la semana haciendo la clase de cadera, inevitablemente tenemos que hablar un poco de rodillas, vamos a profundizar más la próxima semana, pero entender estas descargas de peso desiguales en el caso que fuese un valgo o un varo muy pronunciado. Entonces, bueno, lo que hablábamos, ¿cierto?, en la imagen está equilibrada dentro de las alteraciones y podemos llegar a un valgo un poco quizás exagerado de imagen en este dibujo como para representar de mejor manera. Y por ahí también le expliqué ese día en este dibujo que se hace más evidente, ¿cierto?, la correspondencia o la relación que podía tener también con desalineamientos a nivel del calcáneo, de los talones, ¿cierto?, a nivel del apoyo plantar. ¿Ya? Entonces, bueno, lo mencionamos, ¿cierto?, en imágenes, todo esto lo vimos el martes, y en relación al varo, ¿cierto?, en caso contrario, entender cuáles son los componentes. Bueno, en general, varo a partir del genus, varo, perdón, cosa vara, se lo he mencionado muchas veces. O sea, ¿con qué vamos a trabajar nosotros? Con la estructura ósea no, pero sí podemos tener influencia o sí podemos tener incidencia en alguna posible corrección, ¿cierto? Acortando, trabajando con vías de generar alguno más que cortar, poder activar esa musculatura, porque si en realidad, por ejemplo, esta banda iliotibial está demasiado laxa, pierde fuerza, claramente va a dejar que este varo se acentúe. Y si estamos hablando de un niño en la etapa de desarrollo, tiene 10, 11 años, antes de que logre o antes de que llegue a su etapa de crecimiento acelerado, claramente se podría acentuar, agregándole todos los factores de riesgo que lo menciono en todas las clases, ¿cierto? Sedentarismo, sobrepeso, o más que un sobrepeso, por ahí, aunque no lo crean, más allá, aunque no lo crean, les digo, más allá de la educación, de todas las campañas a nivel, qué sé yo, de gobierno, de servicio público, igual hay niños obesos, ya no puedo decir, pero está más que claro que a esta altura ya nadie habla del componente o del elemento estético, ¿ya? Para nada, eso ya no es debatible, ni siquiera, ¿ya? De verdad es que cada uno estéticamente es como es y nadie tiene por qué andar juzgándolo, pero aquí estamos hablando de una salud. O sea, si nosotros nos toca atender, puede que venga por una patología respiratoria, pero si nosotros vemos que un niño está a simple vista, sin mayores exámenes sanguíneos, qué sé yo, vemos que está con un sobrepeso evidente o aparentemente está bordeando la obesidad, hay bandera roja. ¿Ah? Vuelvo a repetir, no constantemente, pero para que esté feliz, que se ve bonito, que no. Hay que ver, evitar o prevenir diabetes juvenil, diabetes infantil, hipertensiones infantiles, hipertensiones juveniles, o sea, ¿ya? Como profesionales de la salud debemos estar claros en eso. Sobre todo hoy en día que existe un poco ahí de tabú en tocar ciertos temas relacionados a lo estético. ¿Ya? Yo creo que a esta altura ya no tenemos para qué profundizar en esos temas. Pero una cosa es distinta de la otra.
el tema estético y que no nos metamos cómo se ve, no, si estamos hablando de salud. Y los estudios que digan, obviamente, la estadística de la probabilidad de que un niño, temas de sobrepeso, de obesidad, en una adultez sea hipertenso, sea diabético o tenga muchas patologías sistémicas asociadas a, o sea, el 100% los estudios lo comprueban, ¿ya? Entonces tenemos que tener ojo con eso. Bueno, por eso es que yo de vez en cuando se los menciono, ¿ya? Aquí también, volviendo al área o al componente músculo esquelético propiamente tal, claramente también me fui. Bueno, hablamos de la torsión tibial, ¿cierto? Como en menor o menor grado, mayor o menor grado, también podría verse afectado producto de estas rotaciones a nivel de la columna femoral. Puede ser mucho más claro, ¿cierto? Cuando nosotros, estando de pie, hacemos rotaciones internas o rotaciones externas y vemos cómo estas rodillas se van hacia adentro y obviamente de una u otra manera la articulación femorotibial tiene que compensar. Por lo tanto, podríamos acentuar o podríamos atenuar esa torsión tibial, ¿ya? Entonces todo esto, las formas de medir, ¿cierto? Lo vimos el día martes. Habíamos llegado hasta acá, yo les dije que íbamos a la rodilla, pero me eso la próxima semana. Esta diapositiva está asociada a lo que es cadera, no hemos entrado todavía en rodilla. Vamos a tener que seguir en cadera, ¿ya? Pero aquí hice un adelanto que en realidad prefiero verlo el día martes, que tiene que ver con la distancia de la rótula, ¿cierto? El ángulo de Salpati, el ángulo Pool, vamos a mencionar algo así como de pasada, pero la próxima semana vamos a profundizar. ¿Cierto? Este índice que indica que la rótula debe estar a una distancia similar a la del vértice rotuliano con respecto a la velocidad anterior de la tibia. Si es mayor la distancia, quiere decir que la rótula está ascendida. Y si es menor, obviamente, quiere decir que está descendida. Lo más común, patológicamente hablando, es que esta rótula se ascienda por diferentes factores. ¿Ya? Puede estar ascendida esa rótula y como lo hemos dicho muchas veces, tiene que ver con un tema visual. O que importa que sea la rótula una más arriba que la otra. Obviamente, cualquier alteración fuera de la norma es porque va a traer cualquier modificación fuera de la norma, va a traer consigo trastornos a futuro. Habitualmente, en el caso de la patela de la rótula, condromalacia precoce, artrosis precoce. Y hoy en día el apellido precoz, uno podría decir, por tanto lo que decía es que no puede generar artrosis. En realidad no puede estar perfectamente bien alineado y vamos a tener artrosis igual. ¿Sí? Entonces eso es envejecimiento natural. Entonces ahora como para que el paciente, no para que se asuste, pero sí para que por un estado de alerta, dice, o sea, la idea es que no tengan una condromalacia o una artrosis antes de los 40 años. Sí, todas nuestras superficies articulares se van a gastar, siempre la idea es que se gasten cuando corresponda, de acuerdo más o menos a la edad y no comenzar antes. Ya, lo mismo que el ángulo Q. El ángulo Q es una relevancia bastante importante, más allá de medirlo, ¿ya? Sino que toda la significancia que nos puede dar, toda la información que nos puede entregar, sobre todo porque está asociado con componente muscular. Más allá de saber cómo se traza, cómo se determina el ángulo Q, de dónde a dónde, ¿cierto? Cómo se cruzan esas rectas, más allá de saber y memorizarme eso, tengo que hacer la interpretación que es qué pasa si el ángulo Q está acentuado, qué tengo que trabajar sobre ello, qué pasa si el ángulo Q está disminuido, está predisponido. La relevancia, la preponderancia que va a tener eso, es lo mismo que estábamos conversando, o sea, del alineamiento rotuliano. ¿Ya? Vamos a ver la próxima semana que la patología más común, la más frecuente, y lamentablemente, o no digo lamentablemente, pero
que muchas veces no es bien diagnosticado, o está mal diagnosticado, o está... ¿Por qué? Es la difusión patellofemoral. Es porque es un dolor en específico en la rodilla, ¿ya? ¿Y por qué poco, muy mal, o sea, no existe una forma concreta de diagnosticarlo? Es porque en una imagen no aparece nada. No hay menisco roto, no hay ligamento, no hay roto, no hay ni siquiera una inflamación en el tendón, no hay nada, la imagen sale limpia. La resonancia limpia, sin alteraciones, ¿cierto? Sin soluciones de continuidad. El escáner lo mismo, la radiografía ni hablar, está todo en su lugar, está todo impecable, pero el dedo duele. Tiene una disfunción femoropatelar, vaya al kinesiólogo. Y llega a nosotros con ese diagnóstico. Y vemos las imágenes, todos los exámenes imagenológicos, sí, no hay nada. Y el diagnóstico, disfunción femoropatelar o patelofemoral. ¿Qué es lo que es una disfunción femoropatelar? Una alteración en la función entre el fémur y la rótula y el canal femoral. Ya bueno, pero eso es la próxima semana. Entonces, ángulo Q, los índices que lo vamos a ver en rodilla, tienen una relación en mayor o menor medida de cadera. ¿Ya? Y clínicamente se repite este cuadro. Lesiones de cadera que comienzan con malestar en rodilla. No es raro, no es poco frecuente. O sea, es frecuente que dolores, cuadros clínicos dolorosos, ¿ya? En rodilla, el problema está en la cadera. El paciente llega, dolor de rodilla, va al médico, radiografía, examen, no hay nada. La disfunción patellofemoral. ¿Cómo el diagnóstico? O hay diagnóstico más específico. Artralgia de rodilla. Gonalgia. ¿Sabes lo que es una gonalgia? ¿Qué significa gonalgia? Bueno, ¿sabes lo que significa algia? Solo una gonalgia, dolor de rodilla. Entonces usted va al médico porque le duele la rodilla, el médico da algo a todo el examen. Tiene una gonalgia. El doctor me está diciendo que duele la rodilla, pues eso lo dije yo, está diciendo lo mismo. Ah, sí, es que ¿quién sabe lo que va a hacer? Así a veces nos llega el diagnóstico gonalgia. Y a veces esa gonalgia, bueno, tengo que ponerle comillas porque en realidad es un diagnóstico que a veces llega. Esa gonalgia está provocada en la rodilla, de verdad que no hay nada. Se manifiesta el dolor, pero el problema está en la cadera. ¿Ya? Y por eso estamos hablando tanto de rodilla, porque me he quedado pegado un poquito con conceptos de rodilla en esta clase que supuestamente estamos viendo aún. Cadera. Bueno, dijimos que el ángulo lo vamos a profundizar, ¿cierto? Pero ya tenemos que ir repasando para entenderlo mejor. ¿Alguien, sin googlearse, sabe de dónde parte? El ángulo Q. ¿El ángulo Q de dónde parte? ¿Cuál? Antero superior. ¿Antero superior? Sí. ¿O antero inferior? Antero superior. ¿Y por qué parte del antero superior? Porque se inserta como el recto femoral. Y ese es el que va a dar la condicionante. Ahora, si hablamos muchas veces, ángulo Q, ¿y de qué sirve? Es porque claramente si esto parte así, las fuerzas de tracción no van a llevar la rótula hacia afuera. Ahora, si fuese al otro lado, o sea, si fuese no 170, 175, si fuese 180, va a tender a llevarlo hacia media, ¿verdad? Uno siempre aquí exagera los ángulos o exagera los desplazamientos como para que se pueda entender, pero también se lo he dicho más de alguna vez, basta con que el ángulo, quizás no tanto el ángulo Q, un par de grados, pero sí el ángulo de la superficie lateral sobre el canal en un corte axial, basta que esta rótula esté ligeramente inclinada y ya me desordena todo. Cuadro doloroso, inflamatorio, desgaste, cuando balance, artrosis. Basta que esto esté, y estamos hablando de una inclinación, basta que esté ligeramente desplazado y ocurre lo mismo. O sea, no son los casos de Dios.
probablemente usted va a tener el paciente con la radiografía y la radiografía se ve mínimamente desplazada, mínimamente anulada, y me dice, si a nosotros nos enseñaron que para que duela tiene que estar al largo de la que hay afuera. No, esta pequeña variante para que pueda generar cuadros sintomáticos importantes. Bueno, entonces ahí la importancia del ángulo Q, ¿cierto? Aquí al centro rotuliano y obviamente que se cruza con el eje ahí femoral, ¿ya? Entonces, la relación que hay en estos componentes rotacionales, insisto, todo esto se explica con dibujos, con imágenes, pero la realidad muchas veces no es tan certera, más que certera, no es tan gráfica, o sea, no es tan evidente. ¿Ya? Uno espera que cuando llegue un paciente, como le decimos, estas imágenes de libro, y probablemente si llega con alteraciones de ese tipo, quizás no va a llegar a la consulta de ustedes o no va a llegar al centro hospitalario de ustedes, va a llegar a centros mucho más especializados, como en este caso podría ser Selecta, el Instituto de Radiología Infantil, en caso severo. Pero si no, de hecho, obviamente también dentro de la clasificación para el ingreso debe ser caso severo. Si no, obviamente puede seguir su curso con salud pública propia de nuestro país, ya sea hospital. Y si es un privilegiado que puede pagar de forma particular, privada, pagará un centro privado. ¿Ya? Entonces, entender estos trastornos, que la severidad obviamente va a ir relacionado a alteraciones anatómicas, ¿cierto? Biomecánicas, y que eso pueda traer consigo alteraciones, obviamente, o trastornos disfuncionales. ¿Ya? Entonces, esta imagen, ¿cierto? Muy representativa en cuanto a la evolución del ángulo cérvico diaficiario, ¿ya? Para que finalmente llegue. Esto lo debemos dejar como antecedente de la patología que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Tener claro estos ángulos, lo que me podría dar origen a una concha valga o a una concha vara. ¿Ya? Entender, bueno, ¿cierto? Reconocer o recordar más bien lo que vendría a ser una angulación relativamente normal, ¿ya? Y las exageraciones, como para que podamos también entender los cuadros patológicos. ¿Ya? Pero esto se entiende que se podría determinar y diagnosticar en un adulto, ¿ya? O en un paciente que ya pasó su etapa de desarrollo, ¿cierto? En la adolescencia. Imágenes radiográficas que tienen su origen, o que va a dar más bien origen a la siguiente patología. Creo que hemos llegado hasta por acá. Pero todo esto que yo me estoy saltando tiene que ver con las alteraciones biomecánicas a nivel muscular. ¿Ah? La relación que hay entre la cistitis tibial, y para esto debemos, tal como se lo digo, clase a clase, anatomía. ¿Ah? La influencia que puede tener un acortamiento o una sobreactividad del músculo de la banda iliotibial, o tensor de la fascia lata, ¿cierto? Que claramente puede generar restricciones o acentuar, como les decía, o atenuar en el plano frontal problemáticas que ocurren a nivel de cadera, ¿ya? O a nivel de rodilla. ¿Ya? Por lo tanto, esa relación la debo conocer, la debo interpretar. ¿Ya? Se lo he dicho, creo que desde la primera clase, sabiendo anatomía, biología, vamos como 3 pasos adelante, después lo otro, puro análisis y relaciones. Porque bajo eso es nosotros lo que vamos a realizar nuestro tratamiento. Vamos a entrar a ver nosotros a hacer una osteotomía correctiva, como se lo hará el traumatólogo en caso severo. Nos servirá, tampoco lo hacemos nosotros, pero servirá a puro fármaco. Con puro ibuprofeno se te va a pasar esa cosa valga. No somos ortopedistas tampoco como para decir
ortoprotesista como para decir, no sé qué, vamos a hacer una plantilla, unas órtesis por acá, para corregir. Tampoco, podríamos sugerir, o sea, que vaya, si el trauma no se dio cuenta, yo creo que igual sería conveniente haga una consulta con un ortopedista para ver. Yo creo que ahí con algunas correas fijadoras podríamos ir ayudando. O ya, si no tanto, usted. Pero, ¿cuál es nuestra herramienta? ¿Qué es lo único que nosotros podemos modificar? Y con los músculos puedo, sí se puede. Sobre todo mientras está creciendo, mientras está en desarrollo. Si llega un adulto y viene con ese diagnóstico, quizás nunca se lo habían dado por diferentes motivos. Quizás ahora trabaja o tiene más tiempo, no sé, pero ahora consultó. O, ¿por qué creen que un paciente puede llegar a los 30 años, primera vez, a consultar y más encima va con ese diagnóstico de cortavales? ¿Por qué durante 30 años? Porque ahora a los 30 años fue el paciente a consultar. Motivo de consulta principal, quizás el único motivo de consulta que nos mueve a los chilenos, no sé si en otros países latinoamericanos. Yo creo que sí, porque somos muy parecidos todos los de este lado de la línea de Ecuador. Somos todos muy parecidos, así que probablemente motivo de consulta siempre, dolor. Si no me duele, oye, pero la mira la radiografía, algo pero horrible, o sea, está como a mostrarlo en clase. No me duele. Bien. Ahora puede llegar a esa edad, o puede llegar ya en una etapa más tardía, adultos mayores, donde ahí sí que ya, porque por lo menos un adulto podríamos, quizás no corregir, pero sí prevenir que esos cuadros que quizás inicialmente son dolorosos, después se asocia a un componente ya artrósico, alteraciones degenerativas, y que ya ni siquiera con tratamiento paliativo, o sea, ni siquiera con tratamientos analgésicos, va a pasar. ¿Ya? Si hay alteraciones a nivel condral, articular, ahí nos tenemos que hacer. Entonces, si está relativamente joven, adulto, 30, 40 años, todavía algo hacer. Pero podríamos corregir, difícil. Lo que yo les mencioné, este caso de una paciente de 40 y tantos años que le pusieron una plantilla, ni siquiera le dolía el tobillo. Estaba en tratamiento con una disfunción patológica, con dolores de rodilla en específico, se le alivió muy bien, maravilloso el kinesiólogo, maravilloso el kinesiólogo. Todo esto relató a la paciente. Y se lo mencioné en todo caso, le dije, voy a mencionar tu caso en clase, que me sirve como ejemplo. Y el kinesiólogo le dice, ¿sabes qué? Tiene un arco plantar descendido, ese de pie plano, sería bueno que usara plantilla. 42 años, para hacer. Sí, pasa aquí mismo, ortopedista, plantilla. Yo le digo a ella que lamentablemente se alinearon mal los planetas, justo. Todo mal, coincidentemente. Justo plantilla, muy obediente ella, la empezó a usar como le dijeron, y estaba de vacaciones, tuvo que dejarse. 10 días, cuando uno sale de vacaciones, actualmente camina, parte. Empezó con los malestares allá. Obediente, no, te usan las plantillas, siguió acá, la miré ella muy rigurosa con su tratamiento, usó las plantillas todo el día. Finalmente, una periostitis tibial, comenzó con unos dolores tremendos que la hacían claudicar o cojear más que antes de que le doliera la rodilla. De verdad, y lleva meses con ese cuadro, estamos ahí lidiando un poco con eso. Trató de usarlas mejor. Bueno, ella comprobó por sí sola, porque dejó de usar las plantillas por unos días, se le pasó el dolor. Pero decía, no, quizás es parte de la adaptación, porque ella por ahí leyó que la plantilla nunca, o sea, a veces cuando uno comienza a usar plantillas molesta, ¿cierto? Por la adaptación, ¿no? La siguió usando, al final un cuadro doloroso tremendo, y por el solo hecho de usar plantillas. Y dice, pero ¿cómo si la plantilla supone que era por mi bien? Sí, pero es que a los 40 y tantos años
si supongamos que a los 15 años llegaste a tener este alineamiento, toda tu estructura estaba adaptada a eso. Con tus pies planos, con tus rodillas en valgo, como yo decía, porque estaba toda tu musculatura, todo tu sistema musculoesquelético estaba adaptado a eso. Entonces, ¿qué hiciste? De un día para otro, modificaste. Y se me desarmó todo ese pelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno a esa altura? Musculatura. Inhibir, relajar, con métodos analgésicos, masajes, con todos los tratamientos paliativos, como yo le digo coloquialmente, con todos los cariñitos, todos los nanay que hay que hacerle al paciente para que le haga un buen dolor. Y tratar dentro de lo que se pueda de flexibilizar esos músculos que se respondieron acortándose o más que acortándose, sobreactivándose. No es un proceso rápido. Me dicen, escucha, llevo 3 sesiones y todavía me duele. Sí, porque si lleváis 6 meses con el dolor, si tampoco mago no soy. Y nadie, ningún kine va a solucionarte haciendo lo que sea. Ahora, con las agujas que están ahora muy en moda, con todos los procedimientos nuevos y que existen. A lo mejor en el próximo año vamos a ver, seguramente ustedes también han visto todos los componentes del dolor. Todo lo que está por acá, todo esto ambiguo que se interpreta como dolor, también influye. Entonces, si hay 6 meses con dolor, difícil que en 6 días, ni siquiera hay una proporción directa, una relación directa 6 por 6. ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Músculo. Por ahí, claro, una técnica electroquinemática para descomprimir o aliviar o estimular también receptores articulares, generar analgesia por ese tipo, modular, combinar un poco de analgesia, pero también corrección. El componente muscular, que es el que tengo a mano, que tenemos a mano, y que es para el que nos preparamos. ¿Ya? Y le decía yo que todo esto era un antecedente para esta patología. La luxación congénita de cadera también ha ido su pesquisa, ¿cierto? Su diagnóstico, obviamente hoy en día, ¿cierto? Por salud pública, por programas educativos, preventivos, hay una menor incidencia. Yo que fui niño en los años 80, se veían pacientes y era muy característico, había zapaterías donde vendían, como uno veía en la calle, sin siquiera una explicación, pero veían, no sé si alguno de sus tiene algún familiar, adulto y adulto mayor, con diferencias de longitud, de extremidades, y había unos zapatos súper altos y otros bajos, unos realces tremendos. ¿Y era por qué? Porque sí, antes no había tanta salud comunitaria, ¿cierto? En salud pública, en los centros públicos, y no se pesquisaba. Y cuando niño, ¿cierto? Probablemente tenía esta displasia, esta luxación de cadera, celular, había estas técnicas así medio tradicionales, de remedios caseros, y que en algunas sí servían, de hecho, todavía no igual, y que obviamente hoy en día tienen menos pesquisa. O sea, existe un programa en el cual es obligatorio tomar una radiografía al nacer y a los 3 meses, solamente la vez, precisamente para diagnosticar. Si se ve, si se sospecha a los 3 meses que hay algún grado de dismetría, ¿cierto? Entendiendo que a esa edad ni siquiera está formado ni nada, se ven ahí una línea ¿cierto? Entre el fémur y no hay cabeza femoral, no hay nada formado. Pero ya cuando hay un ligero desalineamiento, el pediatra, ¿cierto? Dice, ¿sabes qué? Vamos a ir utilizando estos elementos, va a ir kinesiólogo, vamos a usar estas órdenes, dependiendo de la severidad, obviamente, para prevenir, y vamos a tomar una radiografía de los 6 meses. Todo en vías de, obviamente, prevenir, ¿cierto? Una luxación congénita o una displasia de cadera. ¿Ya? Entonces, como su nombre lo dice, ¿cierto? Tiene diferentes nombres.
¿ya? Tiene un grado de frecuencia importante, ya de incidencia, pero que sí puede irse corrigiendo en el transcurso del crecimiento. ¿Ya? Entonces, si yo respondo a la displasia articular, se produce una perturbación del desarrollo de la cadera en la etapa intrauterina. Desde ahí ya viene, digamos, mal posicionado. No es que al nacer se generó esto, por eso se llama congénito. ¿Ya? Y existen muchos índices a determinar que lo realiza o el pediatra o el fisiatra, dependiendo de la edad, a veces pesquisa a más tardía edad, pero tardía estamos hablando que todavía dentro del año, traumatólogo infantil, hay diferentes especialistas que obviamente se dedican a esta área y que dependiendo de esos ángulos es lo que puede determinar la mayor, o sea, un mejor o peor pronóstico. Entonces, si hace referencia a una subluxación, simplemente se puede realizar tratamientos ortopédicos, incluso sin llegar a ser ortésicos, sin llegar a ser órtesis, con correas, ni nada. Simplemente, de verdad, solamente con la posición del pañal, doble pañal. Es lo que antiguamente se decía que había que enrularlos, era con los pañales de tela que habían antes y los enrollaban justamente para tratar de corregir la posición de la cadera o del fémur, en este caso, ¿cierto?, en relación a la pelvis, que está en formación. Estamos hablando de que está en los primeros meses. Ahí es cuando desde el nacimiento, ¿cierto?, es cuando comienza con esta etapa preventiva. ¿Ya? Entonces, los diferentes grados que se puedan observar, aquí está, digamos, está graficado en etapa adulta. En menor, con menor frecuencia, hay pacientes que pueden llegar a esto, que por motivos externos o ajenos a no tuvieron en su momento el diagnóstico adecuado. Creo que se lo he mencionado un poquito más, el tema que hoy en día que también ha favorecido más la interculturalidad, ¿cierto? Nosotros somos un país, digamos, donde todavía hay altos segmentos rurales, donde no solamente acá en la región 15, no solamente en Arica o en la zona norte, ¿cierto? Donde están todos los poblados, las localidades precordilleranas o cordilleranas. Hoy en día existe bastante avance en cuanto a la prevención y a la salud municipal, ¿cierto? Y hacen rondas médicas, y va al médico, a la enfermera, va aquí también, en kinesiólogos, hay diferentes municipalidades de kinesiólogos que salen a hacer rondas, porque todavía existen ciertos poblados donde no existe la costumbre o que sea por tema cultural, ¿ya? De asistir a estas prevenciones, a estos sistemas preventivos. ¿Ya? Por lo tanto, hay más pesquisa en ese aspecto. ¿Ya? Ese es un tema, ¿ya? A veces uno se sorprende con la cantidad, hasta yo a veces me llega información de pacientes que trabajan, qué sé yo. Por ejemplo, no sé si alguien haga vídeos tiene familiares en el Valle de Azapa, no acá en los primeros kilómetros. La cantidad de los colegios, por ejemplo, de niños inmigrantes, antes sí, pues había más, eran los vecinos directos, que había Bolivia, Perú, que estaban acá, ahora hay de todo. ¿Ya? Y no sé, el curso completo, el 80-90% son puros niños extranjeros. Viven acá, por lo tanto reciben asistencia de acá. Entonces la precariedad que puede haber, hablando de la salud, ¿cierto? Es tremenda. Hemos avanzado mucho, ¿verdad? Se ha avanzado mucho y que se siga avanzando en ese aspecto. Pero no es de extrañar que de repente le llegue un paciente adulto con este problema. Uno dice, pero ¿cómo? Si hoy en día cualquiera tiene internet. No cualquiera tiene internet. Ya, pero no nos vamos a ir a la profunda y en temas más socioculturales. ¿Ya? Volvamos a esto. Entonces la luxación congénita de cadera tiene que ser diagnosticada antes, ya, o sea, etapa precoz, obviamente al nacer o en esos primeros controles.
para evitar, para prevenir que llegue a situaciones mayores. Entonces, fíjense ahí, esta información debe ya de tener como 10 años. Los artículos con los que trabajaron en el taller habían los más actualizados en el 2022, por ahí traté de buscar digamos, los últimos, donde obviamente siempre se van actualizando, se hacen pesquisas a nivel de salud pública. Bueno, yo siempre cuando busco artículos, y eso también como sugerencia, no se queden solamente porque es bonito, ¿no? Yo leo puros papers y en inglés porque allá está, sí, pero vivo acá en Chile. Está igual, está bien, es importante saber qué es lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, porque estamos en el tercer mundo nosotros, estamos como 10 años atrasados, o ya 5 años atrasados acá. Entonces igual hay que revisar los artículos, revisar qué es lo que pasa con el MinSal, cuáles son los protocolos que dictamina el MinSal, que finalmente en eso tenemos que apoyarnos nosotros. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno también leer información local me refiero a nivel nacional, lo que publican ahí las diferentes universidades, los centros hospitalarios, ahí la pontificia, el hospital clínico de la Universidad Católica siempre está publicando de todo, entonces ahí bueno, siempre está revisando, va a ir actualizando sobre todo la incidencia, ¿ya? A ver cuál es la realidad local. Entonces hay una incidencia importante, ¿ya? En torno a esta patología. Los signos, porque puede que lo más común, a usted le va a pasar cuando esté en quinto ya, algunos en cuarto, pero en quinto, que el vecino, el primo, y le va a pedir que le hagan angina respiratoria. O lo puede revisar, le dijeron que tienen una bronquitis o tienen unos ruidos medio largos, y te van a estar con su conecto que le compró su padre, su madre, y van a estar ahí, y van a empezar a ocultar. Bueno, le van a hacer KTR. Como buenos kinesiólogos, tenemos que fijarnos en todo. Y dentro de esa observación o inspección, no se nos puede pasar esto. Y hay signos como súper específicos en torno a. O puede que derechamente le diga ese familiar, estoy hablando antes de que sea kinesiólogo. Y después, si ¿sabes qué? Siento como que cuando se pone de pie, como que cojea, o siento que no mueve una cadera, ¿cierto? En la posición supina, con su cadera de flexión. Y hay signos importantes que son relevantes donde puede uno ir sospechando que existan obviamente alteraciones de tipo displásico o lesión. Lo más evidente obviamente debería haber sido pesquisado con la radiografía que digo yo de control, que son obligatorias, ¿ya? Pero esta sospecha yo debo, sin ser alarmista, así decir, oye, ¿no? Tomar la radiografía inmediata, ¿no? Hay que hacer ciertas pruebas específicas que a nosotros nos va a permitir quizás pensar o sospechar que algo raro hay, ¿ya? Estas dos pruebas son clásicas. Bueno, más la de Marlow, que tiene que ver con esta apertura, tener una función y una pequeña rotación, o existe una limitante, comparativamente hablando, entre la izquierda y la derecha, o derechamente se siente un ligero chasquido. Estamos hablando de lactantes, estamos hablando de los primeros meses, hasta el año. Claramente, si ya tiene un año y no ha logrado caminar, o dentro de esos primeros pasos, presenta una claudicación relativamente visible, obviamente. Dígame. Se supone que cuando el bebé nace, al primer minuto le hacen Radiografía. Radiografía. Sí, también así como exámenes, Sí. donde involucra como luxar la cadera. Sí. Ahí se puede. O sea, no sé si. Claro. Un movimiento. Sí. Ahí se puede. Eso lo hace. O sea, se supone que no, porque se supone que eso lo hace el profesional, está el ginecólogo, está el pediatra que recibe en un parto normal, digamos, y está el matrono, la obstetra. Exactamente no podría decir, ahora último, quién hace quién, cómo están distribuidas esas, pero están siempre esos tres, por lo menos, en un pabellón, en un parto normal. Mira, voy a preguntarle ahí
matrona conocida. Porque se puede utilizar los tres. Es que, sí, bueno, ahí por eso, estar a dudar o más bien a pensar en alguna negligencia que nadie está libre, podría ser, pero se supone que nosotros nos basamos en que el personal es calificado, no debería pasar, ¿ya? O sea, si pasa eso, o sea, si ocurre que en el momento de es porque él tenía ya entretenido, ¿ya? Quizás lo que pasó en ese momento estaba junto de él y dentro del movimiento hizo. No es que lo hayan usado, como te digo, de manera negligente, ¿ya? O por un error de procedimiento, ¿ya? Pero sí, se hacen todas estas movilizaciones, se hacen flexiones. Sí. Bueno, aquí hay tiene el privilegio de ser padre, hermano. ¿Verdad? ¿No? ¿Nadie? Claro, cuando nace, poco menos que así no lo miren porque es tan frágil y viene el pediatra y bueno, tira para abajo, la matrona lo mueve, lo da vuelta, lo limpia, en realidad y después se lo entregan a los papás y el papá se lo dice, no, por favor no me la apoyen. Bueno, en fin, toda esa evolución se hace al momento de nacer. Estábamos en el índice de Barlow, se hacen mediciones, esto tiene que ver ya con un examen exhaustivo, el profesional indicado, ¿ya? Para ver a cuánta ovulación debiese llegar dentro de lo que es normal. Estas son pruebas clínicas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que no son categóricos, lo categórico es la imagen, ¿ya? Yo aquí puedo indicar una sospecha de, ya, si es que dentro de este ejemplo que les daba yo, que de repente les piden para que hagan un poco de KTR, para que se encuentran, o derechamente les dicen que parece que no se mueve bien, claro, uno puede hacer esta movilización y uno ve al tiro, o podría haber dismetría, una flexión que pasa a los 90 grados y la baja. Hay una especie de tratamiento, o derechamente se manifiesta con dolor, sabemos que el lactante, su forma de comunicarse es el llanto. Pero hay formas de irlo diferenciando, ya que por una movilización dolorosa a una donde no la es, ¿ya? Por lo tanto, estos signos clínicos son los que van a ser relevantes, pero que la confirmación tiene que ser sí o sí con imagen, ¿ya? Siempre, más allá de las movilizaciones, por algo nuestra evaluación kinésica parte con la inspección. Bueno, la anamnesis, qué sé yo, inspección. Entonces, si yo observo, sin movilizarlo yo, los puros movimientos activos, el movimiento natural o si está, qué sé yo, durmiendo y los pliegues. O sea, tiene una simetría de pliegue, algo me está indicando. ¿Ya? Entonces, algo tan simple como eso a mí ya puede estar dando indicios de lo que podría estar ocurriendo. Entonces, en torno a eso, decíamos que te mencionaba que el signo de Ortolani y Barlow son estos signos clave que ahí está muy bien graficado. ¿Ya? Les decía que estamos hablando de los primeros meses, por eso es que uno dice, oye, tan pequeño, lavo las manos, sí, eso es más o menos la proporción que uno pueda tener en cuanto a las movilizaciones, ya que uno tiene que realizar buscando el signo clínico. Le decía yo que existe un crédito, el signo de chasquido, más allá de ser audible propiamente tal, en realidad es más bien palpable. ¿Ya? Es como cuando uno dice que no es lo mismo, ¿ya? Y no es un tema de las sinoviales, ¿ya? Pero cuando uno dice, ¿escuchaste que eso no? Pero se sintió así, ¿ya? Cuando uno hace prokinemática no es lo mismo. Ese tipo de sonido es, ¿ya? En realidad muchas veces más identificable cómo se percibe al palpar o al movilizar, ¿ya? Y le decía que no es lo mismo que cuando uno cuando hacen ajustes articulares o de artrokinemática, ¿ya? Porque en ese caso recuerden que a esta altura me imagino que tenemos claro que no es que el hueso salga yendo en los ajustes artrokinemáticos, ¿ya? Ahí simplemente es un cambio de presión en el espacio intramuscular, ¿ya? En este caso sí,
El chasquido tiene que ver, o podría ser, de que ese esbozo de cabeza femoral esté saliendo o entrando también a este esbozo de cabeza colibrí. ¿Ya? Se supone que todavía está todo en formación cartilaginosa. ¿Ya? Ojo con esto. Claro, uno dice, muchachos, no, le voy a hacer las pruebas, porque eso es súper categórico. Barro, ortolano y barro. Y si sale negativo, no tiene. No, en eso está indicando él. Igual, más allá de que esta prueba si salió negativa, no descarta que sí pueda tener una recesión positiva. Por lo tanto, igual, si están los otros, todos los cuadros clínicos que puede presentar un papá, o que ustedes puedan observar, también la sospecha, ¿ya? Imagen. Bueno, aquí explica el signo ortolateral. ¿Ya? Cómo se toma la rodilla, que en realidad, más allá de leerlo y memorizarlo, en realidad, la imagen queda mucho más gráfica. ¿Ya? La forma de tomar y todo lo demás. Entonces, esto le decía que la probabilidad de la certeza de una luxación congénita de cadera en cuanto a la pesquisa clínica vamos a depender siempre de la imagen. ¿Ya? Existen muchos otros elementos que visualmente o en la inspección podría determinar, más allá de los pliegues, obviamente una simetría a nivel del trocánter, si estamos pensando ya en niños un poquito mayores. Entonces, claro, pues niños más grandes, obviamente una marcha claudicante ya es motivo de sospecha. Obviamente no necesariamente va a ser una luxación de cadera, pues hay muchos otros problemas, pero claramente es más fácil quizá ir determinando cuál es la zona que se esté manifestando. Trendelenburg. Más allá de esto, Trendelenburg me imagino que lo han escuchado muchas veces, ya lo manejan y saben que específicamente es para evaluar la identidad del glúteo medio. Lo mencionamos cuando vimos columna, creo que no hice dibujo de glúteo medio, o sea, de la relación que hay con la pelvis, pero sí les dije que aprendíamos en anatomía 1 que el glúteo medio hacía abducción, pero aquí, quizás antes, ojalá que antes también se lo haya mencionado, no es lo más relevante del glúteo medio. El glúteo medio es su rol principal en la estabilidad de la pelvis. Y ahí es importante, o sea, y ahí es válida y 100% necesaria el signo o la prueba de Trendelenburg. Quizás, claro, Trendelenburg no va a determinar si está luxado o no, pero obviamente si existe una alteración, comparativamente hablando, con la contralateral, no puedo quedarme, no, el glúteo medio está débil. No, tengo que ir y ver, pensando en un niño, no tendría por qué tener un glúteo medio más debilitado que el otro. Pues también es un signo importante que nosotros podríamos sumar a. ¿Ya? Y bueno, la movilización de cadera en general. ¿Ya? Aquí se vería el signo de variación. El signo de variación. ¿Pero cuál? Para ver la dismetría. Sí, podría. A ver, les mencionaba yo que antes era muy evidente, sobre todo en pacientes adultos, personas adultas, que existía una dismetría muy severa. Existen diferentes formas de medir, ¿cierto? Longitud de las extremidades. En general, cualquier alteración en la longitud de la extremidad podría estar dada por eso. ¿Ya? Nosotros muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Medimos bajo ciertos puntos de referencia, ciertos óseos, pero así como podemos medir desde la espina ilíaca hasta los maléolos, qué sé yo, pero eso no va a estar determinado por la posición de los coxales
¿ya? Mientras que si quiero ser más certero, con la longitud ósea del fémur o de la tibia, tiene que ser con radiografía, ¿ya? Pero clínicamente sí, eso podría ser las otras pruebas típicas de posición sedente, ver, qué sé yo, la altura o la distancia de los calcáneos, de los talones que tienen la misma distancia, si veo una diferencia o una dismetría, ¿cierto? Esta prueba que lo hago sentarse y volverse a montar, porque ahí va a variar, ¿cierto? Los pulsares, ver si cambia o no. Todas las pruebas clínicas que me sirvan para determinar si existe o no una diferencia en la longitud de la extremidad me sirven. Lo concreto, lo certero, la radiografía, ¿ya? Pero dentro de estos signos clínicos les mencionaba que si es que existe de verdad una luxación, obviamente va a haber una diferencia, ¿ya? Hay que pensar que la cabeza femoral está luxada, ¿ya? Claramente va a cambiar el largo de la extremidad en comparación a la otra, ¿ya? Entonces les decía que es una cabeza femoral, o más bien esto es la epífisis proximal del fémur en un lactante o en un niño en sus primeras etapas, ¿ya? No hay acetábulo, no hay nada, ¿ya? Pero sí la altura en comparación a la otra puede determinar, es posible determinar si existen alteraciones o no, ¿ya? Entonces la radiografía es la que es el examen, digamos, gold standard. Con eso yo puedo determinar sí o sí si existe algún grado de luxación o no. ¿Qué manda acá? Decía que esto es hoy en día obligado, aquí en Chile por lo menos, ¿ya? Como campaña de salud pública, es obligatoria la radiografía. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo ideal es pesquisarlo antes de los 6 meses, que cuando ya comienza el proceso de consolidación, ¿cierto? O de madurez ósea, ¿ya? Usted estaba diciendo de que esto se genera intrauterino, pero igual, por ejemplo, el bebé no tiene este problema. ¿No? Pero igual dicen de que, por ejemplo, los andadores con superposiciones para el desarrollo, todo lo que es la cadena puede generarse. Sí. Sí, podría. A ver, los andadores también es un tema bien debatible. No sé si muchos saben si anduvieron o no anduvieron andadores. No quiere decir que todos los niños que ocuparon andador tienen problemas, no solamente luxación de cadera, de diferentes tipos. Personalmente, cuando a mí me preguntan los papás, es como todo. El exceso de uso, claro, uno a veces abusa, ¿ya? Porque dentro de cierto grado de independencia y el niño es más feliz, entonces a tenerlo en brazos, a estarlo paseando. Entonces, si tienes todo el día andador o muchas horas claramente lo ocupas un ratito, no tendría por qué. Ahora, si está propenso pensando en que uno en el andador recién empieza a los 8 meses, cuando tiene cierto control de tronco, ya no creo, no me imagino yo a un lactante de 2 o 3 meses que lo coloque en andador, ¿ya? Entonces ya tiene un cierto grado de madurez, ¿ya? Pero sí, pongamos el peor de todos los casos, claro, una luxación o una subluxación que quizás podría haber sido solamente corregido con el uso del pañal, alguna órtesis de tipo de vendaje, con un pañal de tela. Y no se hizo. Y más encima, a los 6 apenas ya se pudo sentar, controlar el tronco para sentarse y la función andador, sí. Todo finalmente fue todo mal, ¿ya? Pero no para tampoco caer en temas de exageración, de decir, no, hubiera escuchado colegas que así, no, que cómo se lo ocurre a los andadores, que me costó. Mi hijo me andador, mi hijo no sé si lo ¿no? Que siempre puede estar la posibilidad. Sí, lo importante, y eso siempre hay que buscar, uno tiene que tenerlo y buscar lo que va siempre la observación. La observación, no andar paranoico, que todos los días ¿no? Pero siempre tener estar sin ser clínico, ¿ya? Si obviamente a una familia, papá, no le piden una imagen, una visión clínica, pero sí,
estos detallitos, los pliegues, obviamente una cojera, ahí sí, ir consultando. ¿Ya? Hay unos programas de, no sé si ustedes saben, la enfermera, control del niño sano, es llevar a un cierto periodo de meses y después años, excelente para ir pesquisando todos estos posibles patologías o trastornos que puedan irse manifestando en el desarrollo. Y aquí estamos hablando de cadera. Y la semana pasada estamos hablando de la escoliosis. Toda esta segunda unidad tiene que ver con eso, con todos los trastornos del desarrollo y crecimiento que uno debe por lo menos ir informando a los padres. ¿Ya? Esta es la imagen. Los diferentes ángulos que se determinan, claro, aquí está representado una luxación de cadera. ¿Ya? Ahí es donde se va a formar el acetábulo. Esto es, como les digo siempre, una representación gráfica, por eso que está exagerado. Aquí es donde se va a formar el acetábulo y está, claro, aquí donde vemos el núcleo que va a dar origen a la cabeza femoral, está por allá arriba. Entonces uno ve esto en una radiografía, es evidente. O sea, simple vista, no tengo necesidad ni de medir como para saber que es una luxación de cadera. Pero ya en el plano les decía yo, desde el punto de vista del traumatólogo infantil o del fisiatra, se mide, bueno, y el radiólogo obviamente, el médico radiólogo es quien determina, de acuerdo a estos diferentes índices que se trazan, ¿cierto? Que tiene que ver con lo horizontal y el ángulo que se da a nivel del foso del ilíaco con respecto a lo que va a ser el borde o la ceja cotiloidea superior. ¿Ya? Aquí es donde se va a formar el acetábulo, en este ángulo. ¿Ya? Bueno, aquí es donde yo les mencionaba. Y claro, cuando yo les digo, le hablo que hay que adecuarse o centrarse a lo que dice el MinSal. Obviamente el MinSal no se manda solo dos cosas, porque estamos muy avanzados en los estudios. El MinSal se basará en lo que dicta la OMS. Y sí, la OMS por suerte se basa en los estudios más avanzados que están en los países desarrollados. ¿Ya? Por lo que en estos parámetros, digamos, nosotros nos vamos basando como parte de la salud pública también aquí de nuestro país. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va dictaminando? ¿Cómo se va variando eso? Nosotros tenemos que ir actualizando, ¿ya? En torno a la información que se indica. Y esto que era muy tradicional, muy en antigua, hay alguien que puede decir, no, bueno, esto se usaba en los años 60, 70, sí, pero todavía se usa en casos severos. ¿Por qué se ocupa menos? Porque hay menos casos severos. ¿Por qué hay menos casos severos? Porque se está legislando ahora. Es una cosa llevar ahora. ¿Nos pueden tocar casos severos? Sí. ¿Cuál? Lo que les digo yo. No van a entrar en el tema sociocultural. No me acuerdo, al traumatólogo llegó un niño de 1 año, 2 años, un traumatólogo que trabaja ahí, donde estamos nosotros, y no recuerdo si era boliviano o era de. Pero no había tenido obviamente el acceso a todas esas prevenciones. Y claro, era una sesión horrible, bueno, yo no lo había tenido, el trauma mostró las imágenes y sí, tuvo que indicarle este tipo de corsé para tratar de corregir dentro de lo que se podía. ¿Ya? Tenía menos de 2 años, y yo nunca había visto en realidad, yo no trabajo en área infantil, nunca he trabajado en Teletón, otra mi área, pero esa vez vi, y claro, uno a veces se asombra y dice, pero ¿cómo llegó a esto? Sí, son realidades, ¿no? Entonces estas correas de Pavlov que yo pensé que ya no existían, sí, todavía existen, todavía las hacen, todavía se ocupan, con menos frecuencia, porque existen menos incidencia. ¿Ya? Esto lo que busca, ¿cierto?, es literalmente posicionar o dejar fijo en esa posición para que a medida que va creciendo y se va desarrollando el niño en la
desgastante, obviamente vaya tomando forma, otras medidas ya menos cruentas, menos rígidas, existen vendajes, diferentes formas en las cuales uno puede ir atenuando o mejorando la condición postural, ¿ya? Posicional, para que esa cadera vaya tomando forma. Estas son las pruebas de Pablo, ¿ya? Son las más reconocidas, si ustedes buscan bibliografía, sí, siempre se utilizaron y todavía se pueden ocupar, ¿ya? Siempre hablando de tratamiento, ¿nosotros qué hacemos? Como quienes. ¿Nos vamos a ponerlo a hacer pesas? ¿O nos vamos a aplicar agujas? No. Estimulación temprana, lo que se le llama muy general, todo lo que se hace en realidad dentro de un tratamiento en niños de esa edad. Teniendo la certeza, teniendo la seguridad de que hay movimientos que tenemos que prevenir o evitar, abducciones marcadas, flexiones marcadas, hacemos movilizaciones pasivas, dentro de lo que uno realiza en estos tratamientos de desarrollo psicomotor. ¿Ya tuvieron psicomotricidad o algo que ahora ahí van viendo, ¿cierto?, todas las etapas del desarrollo psicomotor va ligado a esto. O sea, si yo siento aquí quizás hay metodología, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que precisamente siga su curso natural ese desarrollo psicomotor, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, no sé, ese niño no llegó a los 4 meses a sentarse o a los 6 meses a tener un control de tronco, quizás puede haber estado asociado a esto, ya un problema a nivel de cadera. Entonces, el tratamiento en sí tiene que ir más por ese lado, entendiendo que existen elementos ortésicos, en el caso de la situación severa, ¿cierto?, que tienen que ser sí o sí aplicados, ¿ya? Cuando obviamente las correas ya no tuvieron resultados favorables o esperados, llega obviamente una inmovilización rígida. No es lo ideal, sabemos lo que conlleva una inmovilización rígida, un yeso. Primero, lo desagradable que es, lo incómodo que es para el afectado, ¿cierto?, para el bebé, y lo otro es que igual va modificando el crecimiento. Si parezca obvio, los lactantes van creciendo día a día, entonces ponerle un yeso ya va a estar restringiendo un poco el crecimiento, por lo tanto no es lo ideal. Pero en situación severa sí podría llegarse a utilización, la aplicación de otros yesos. Tal como lo hemos mencionado muchas veces, es lo que menos ya no se ocupa casi nada, pero es una opción, ¿ya? Una opción en casos severos. Y ya, digamos, tampoco descartable posible cirugía. Ahora, obviamente, esta intervención quirúrgica va a depender mucho, aparte de la severidad, de la edad. No tiene sentido los primeros meses, a los 2 o 3 meses, por mucho que esté luxado, y la primera medida, o veremos. ¿No? Se buscan ir quemando etapas, buscando todas las estrategias posibles, hasta que la última opción, y obviamente la medida asociada a la edad de crecimiento, si no sé, ya llega al año, a los 2 años, y todavía se presenta, si obviamente no es descartable también aplicar un procedimiento quirúrgico. Entendiendo que sí o sí debiese ser precoz, igual. No puede esperar hasta los 10 años para recién realizar esa intervención, porque obviamente todos los ajustes a nivel musculares, ¿cierto?, y neurales van a variar demasiado, ¿ya? Pero no hay que descartar que pueda ser un tratamiento también a realizar. No, para eso estamos, pero todo
la unidad de tratamiento de las correas de Pablo. Tratarse es por, o sea, por la correa en sí o depende del papá. Habitualmente. Por irresponsabilidad. Sí, sí. O sea, no sé si es responsabilidad, desconocimiento, sí, es una probabilidad siempre. Entonces, el tratamiento con esas correas sí es como, o sea, como ningún tratamiento 100% efectivo, pero es efectivo. Es que dentro de, antes de pasar al yeso, pasar a la cirugía, es, fíjate que más que por ese lado, de responsabilidad, ¿no? Son las condicionantes y finalmente hay que entender y también quién es el que está hoy en día. Antes uno decía, no, si la mamá es la que está siempre en viaje de campeón, está trabajando para el hombre, entonces quien queda a cargo, o la abuelita, o los que pueden ganar. Entonces, finalmente, todas las horas laborales que los papás están trabajando, entonces, claro, si se le movió, se le corrió, y entonces la educación ya no basta con que sea solamente a los papás. Hay que educar a la abuelita, entonces son muchos los factores que pueden influir. ¿Verdad? Si ya la información que le entrega el médico, o el especialista, o el kinesiólogo, algo más, ya puede ser desvirtuado, por lo mismo que hemos comentado. Imagínense si eso tiene que llegar a un tercero. Más complejo se hace. Pero no es muy frecuente. ¿Ya? Pero claramente también uno nos va citando con cierta regularidad, no es que nos matamos con la prueba de Pablo y lo podemos 3 meses más. ¿No? Tiene un control más periódico, digamos, para ver cómo van comportando. Más que todo, no tanto para ver el cambio o las correcciones, sino que precisamente para ver si están siendo bien utilizadas. ¿Ya? Entonces ahí lo que se hace, pide que se lo saque, a ver, colóqueselo, a ver cómo está haciendo el día a día. ¿Ya? Bueno, y aquí justamente todo lo que son o lo que pudiese ser como trastornos a futuro aparecen necrosis vasculares a los 30 años, a los 40 años. Me dicen, pero si nunca no tenía idea, nunca me dolió, esto que nunca me dolió, más allá de que aparezca un dolor o no, pueden aparecer necrosis vascular. Aparentemente espontáneo, porque no he hecho nada indebido, siempre he practicado deporte, no aumenté las cargas, no he subido de peso. Cuando tratan de buscar la explicación, quién sabe, quizás en algún momento hubo un comportamiento, quizás hay una pequeña dismetría que no fue pesquisada y ni siquiera cojeaba al paciente durante toda esa etapa de adultez, y de repente apareció una necrosis. Obviamente la necrosis vascular más común se da precisamente entre los 10 y 12 años y no necesariamente tiene que ver con una displasia, pero sí cuando usted estudia y se lee la información sobre la necrosis vascular, aparece como antecedente posible de displasia. Así como que no hay una relación directa, pero sí un antecedente que se puede determinar. Y bueno, si cuando hablamos de la necrosis vascular ya. O sea, a veces cuando se llega, no crean que apenas se altera un poquito, empieza a doler. Hay veces que es asintomática y cuando comienza a molestar, uno ya se encuentra con esta sorpresa. Estamos hablando de un paciente joven, estamos hablando de una artrosis severa de un paciente de 80 años. Un paciente joven, 30, 40, que no tendríamos que presentar ese tipo de... Esta se ve poco, pero después cuando la vean en PDF ahí está mucho más claro. Aquí por el data no se ve mucho, pero colapso entero de la cabeza. Entonces, bueno, finalmente lograr evitar, pero sabemos que es una probabilidad real. ¿Ya? Así como cualquier sujeto o persona que nunca tuvo ningún problema en su cadera, en algún momento puede comenzar con un cuadro artrósico, pensando ya en etapas más tardías, 60, 70 años, y nadie sabe que en algún momento quizás podamos llegar a necesitar alguna prótesis, ¿ya? A esa edad, ojalá que sea esa edad recién. Pero si hubo antecedentes de displasia, claramente esto es una de las probabilidades a futuro. ¿Ya? Insisto,
todo esto son pronósticos no negativos, sino que pueda suceder, pero no quiere decir que todos los que tuvieron displasia van a terminar solamente con prótesis, ¿ya? Entonces, imágenes de escáner, donde es muy evidente, imágenes, como les digo yo, imágenes de libro, que quizás no tengamos, antes uno decía no tengamos la suerte, en realidad ojalá que no tengamos que ver, ¿sí? A nadie le gusta que los pacientes lo pasen mal, ¿ya? Entonces, esto, como les digo, es muy común verlo en pacientes adultos mayores, con todos estos antecedentes que les he mencionado, ¿ya? Todos estos antecedentes de interculturalidad, de distancia, no sé si ustedes dimensionan que estamos, o todos los poblados están muy lejos de acá. No como en la zona sur, donde cada 10 minutos hay poblados distintos y hay centros hospitalarios entre medio, acá no. Está el puro hospital de acá para toda la región. Entonces, sobre todo antiguamente, los que hoy en día son adultos mayores, que tienen 70, 80 años, no sé si ustedes tienen sus abuelos o familiares de esa edad, la infancia le vienen los años 50, 40, 50, 60, donde o sea, es común, o sea, es importante que tenga esto ahora, porque quizás tuvo una displasia en su momento, como lo compensó, lo corrigió, pero eso ya dio origen a que comenzara con trastornos obviamente articulares ya mucho más severos, ¿ya? Dudas, preguntas, consultas. Con lo último que mencionó, o sea, si la persona llegó a tener una pequeña displasia, después se recuperó, ¿puede tener escuela en el futuro? Sí. Así es. El otro día creo que sí, lo felicité y le dije, no tengo por qué felicitarlo si es su pega venir a casa, pero siempre bien valorable venir después de almuerzo, jueves, joven. Así que siempre también es bueno recibir felicitaciones, llegar que sepan que más que sea. Qué bien. Créanme que de verdad que